Bueno, recién hablábamos de la economía doméstica, ¿no? El tema con los productores hortícolas, cómo el temporal afectaba, cómo puede afectar lo que es la oferta y la demanda de justamente de hortalizas que se producen en el Gran La Plata. Vamos con alguien que de economía sabe y mucho, de la macro, de la micro, por donde quiera, justamente preguntarle. Un reconocido economista, ha sido diputado nacional, es presidente nacional de Unidad Popular, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Nos referimos a Claudio Lozano. ¿Qué tal, Claudio? Martín López Latra te saluda desde aquí, desde FM Keops. Sí, ¿qué tal, Martín? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia, y si pueden levantar un poco el retorno, vendría bien. Cómo no, cómo no. Ahí Marcos Cardoso se encarga y va a subir justamente el retorno. Bueno, teníamos varias inquietudes para charlar con vos, Claudio, sobre todo que esto no es original en el periodismo, pero a los 100 días de un gobierno se suele hacer el balance o... No sé por qué elegimos que 100 días, pueden ser 120, pero bueno. Se eligió esta etapa, no me voy a salir de esa originalidad, entre comillas, para preguntarte qué balance se puede hacer de los primeros 100 días de un gobierno como el de Javier Milei. El primer balance es que los problemas que teníamos, y que en todo caso explican en gran medida por qué ganó las elecciones Milei y por qué perdió las elecciones el Frente de Todos, que eran básicamente la vigencia de un ajuste inflacionario. Terminamos con prácticamente un 160% anual de inflación en un contexto permanente de deterioro de los ingresos y de los salarios de la mayor parte de la población, y en un contexto que implicó que el gobierno de Alberto Fernández se fuera con niveles de pobreza superiores a los que recibió, y ya había recibido niveles significativamente altos por parte del gobierno de Macri. O sea, es ese fracaso en lo que tiene que ver con las condiciones de vida de la sociedad argentina, que concretamente era lo que teníamos que resolver. Eso es lo que no se resolvió y es lo que explica en gran medida la derrota electoral y el triunfo de Milei. Ahora, el ajuste no solo que no se modificó ni cambió de orientación, sino que se multiplicó. Porque a esto me refiero con el hecho de que no hubo solución a los problemas. Teníamos un acuerdo con el fondo que planteaba alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas en 4 años. Bueno, Milei está planteando, a través del programa que impulsa Caputo, está planteando ajustar y lograr el equilibrio en un solo año. Resultado, la situación general que tenemos en términos de crisis en la relación con las provincias, el tema de la interrupción de la obra pública, el tema de la caída brutal de salarios públicos, la caída brutal de las jubilaciones, el tema de la interrupción de los fondos de distinto tenor, incentivo docente, fondo del transporte, fondo de fortalecimiento fiscal a la provincia de Buenos Aires, asfixia financiera general, en un contexto además de priorización absoluta de los pagos de deuda pública, que es el único ítem del presupuesto nacional que crece en términos reales en los primeros meses de estos 100 días de Milei de los que estamos hablando. Todos los demás caen abruptamente. O sea que el ajuste, en lugar de reorientarse para en todo caso ajustar sobre aquellos sectores que efectivamente hay que ajustar su comportamiento en términos de rentas, ganancias, patrimonios y demás que deberían aportar para el financiamiento del sector público y para encarar estrategias de reconstrucción social y productiva de la Argentina, digamos, no hay cambio en la orientación del ajuste. Lo que hay sí es una profundización que sigue descansando el ajuste sobre la mayor parte de la población. Y segundo, la inflación, que era el otro tema que se venía a resolver, en realidad se multiplicó, se potenció también sobre la base de la descomunal devaluación del 118%, la más alta de los últimos 50 años, que supera la de Martínez de Oz, supera la de Rodrigo, está simplemente por debajo de la que no podría ser de otra manera, que fue la devaluación de Alfonsín en el 89, en
en el marco del 4000% de inflación de la hiper de aquel momento, pero después de las devaluaciones dadas en contextos de cierta normalidad económica, si se le puede llamar normalidad a tener el 160% de inflación, esta es la más importante, y esto acompañado de la desregulación general de los precios produjo la caída brutal de aproximadamente el 25% en el salario mínimo, del 20% en los salarios reales, del 37% en los programas potenciar trabajo, del casi el 40% de deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones, y que ha producido la aceleración brutal en el crecimiento de la pobreza que, como dije, Alberto Fernández la dejó en el 41,3% y estamos hoy arriba del 56% de la población en esta situación. Así que prácticamente te diría que en estos 100 días Milei ha demolido los ingresos de la población, ha hecho prácticamente en 3 meses lo que Macri había hecho en 4 años, y si Macri hizo crecer en 4 años 10 puntos la pobreza, Milei en solo 3 meses o 100 días lo que ha hecho es crecer la pobreza en casi 15 puntos. La verdad es un verdadero desastre, y lo que me parece central, aparte de entender, es que todo esto se hace en el marco de un gobierno que está recuperando en profundidad los contenidos del golpe del 76, y lo digo deliberadamente porque esto se vincula con la fecha que viene del 24 de marzo. Sí. Acá hay una propuesta concreta que es en materia económica, que es la dolarización, que lo que intenta es que todo este proceso de concentración, de riqueza, de ingresos, la apertura de la economía para el saqueo general sobre nuestros recursos y bienes comunes, sobre el litio, sobre el agua, sobre los hidrocarburos y demás, todo esto, en realidad lo que se pretende vía dolarización es que no solo se haga, sino que no se pueda revertir. La dolarización es el intento de colocar una lápida sobre la posibilidad de que la Argentina pueda, en otro gobierno, no en revertir las condiciones y el daño que está produciendo en este momento la política de Milei, porque implica arrebatarle a la sociedad argentina, así como a cualquier otra sociedad que viva un proceso de, digamos, sustitución de su moneda por la moneda de una potencia, implica arrebatarle a esa sociedad un montón de herramientas de política que en todo caso son las que definen el modo en que esa sociedad o esa economía se vincula con el mundo. No solo es un proceso descomunalmente regresivo el que tenemos, sino que además se pretende que hace una suerte de nunca más en términos de políticas de desarrollo para el conjunto. Por eso es tan importante que el 24 sea realmente un momento de mucha movilización y cuestionamiento, como lo fue el 21 de enero, como lo fue el 8 de marzo, y como esperamos que lo sea en todas las calles del país el 24 de marzo, porque esto, si no se lo frena, si la sociedad argentina no lo frena, la perspectiva es realmente muy complicada. Estamos hablando con Claudio Lozano, él es economista, fue diputado nacional, y bueno, nos trazó un panorama realmente, no digamos, desolador, pero por el detalle, ¿no?, que nos alcanza. Yo quería acompañar la preocupación por la recesión, porque el otro día me dejaron no asombrado, pero muy preocupado con el tema de que, bueno, como alguna industria pesada como la siderúrgica deja de producir y que va a producir la mitad de lo que hace, por ejemplo, en cuanto a toneladas por año. Creo que, si no escuché mal, la siderúrgica como Asindar y otras van a producir, en vez de 1.500.000 toneladas de acero por año, 700.000, algo así. Eso, la recesión trae un círculo vicioso. ¿A qué tenemos que atenernos durante todo el 2024 en cuanto a actividad económica, no? No, la actividad, la estrategia es inducir un proceso mega inflacionario, que es lo que en todo caso vivimos durante diciembre, enero y febrero. Ese proceso mega inflacionario deprime los ingresos de la mayor parte de la población, por eso tenemos esta escalada en materia de crecimiento de la pobreza asociada a los deterioros de ingresos, salarios y jubilaciones que mencioné.
esa depresión en la demanda en el mercado interno lo que hace es resentir la actividad económica, que en este momento está cayendo en aproximadamente, en términos de proyección anual, en el mercado interno alrededor de un 5, un 6%, y consecuentemente esto implica incorporar otro problema que no lo teníamos de la misma manera en el periodo anterior. El periodo anterior del gobierno del Frente de Todos fue un gobierno con un alto nivel de empleo, pero con ingresos de miseria, perdió por eso. Acá lo que vamos a agregar a los ingresos aún más miserables son los problemas del empleo asociados a la caída de la actividad económica. Acá tenés, digamos, se celebró, por ejemplo, el dato de inflación que se tuvo en febrero, pero la verdad que la contrapartida de ese dato de esa desaceleración, que todavía es una desaceleración respecto al pico que produjo la propia política de Milei, todavía está por encima de la última tasa de inflación que tuvo el gobierno del Frente de Todos, que fue del 12,4. La inflación de febrero estuvo arriba del 13, pero y sigue siendo la inflación más alta del planeta Tierra. Pero digo, se celebró eso, pero sin decir, por ejemplo, que lo que tuvimos fue un descenso de las ventas minoristas durante enero y febrero de aproximadamente un 28% en enero y un 25% en febrero, una caída del 8 y del 14% de las ventas en supermercados, un descenso del casi el 12,8% en materia de producción industrial, que alude a lo que vos mencionabas de las plantas siderúrgicas. El propio monitor de la Unión Industrial Argentina lo que muestra es que estamos en el nivel más bajo de la serie y en una caída del 7% respecto al año pasado. O sea que en realidad la recesión es, o sea, a la mega inflación le sigue una mega recesión, y esa mega recesión es el mecanismo, lamentable por cierto, porque en realidad lo único que hace es agregar un nuevo problema a los que ya teníamos. Es en todo caso el ingrediente antiinflacionario que tiene la política de Milei, cuando ellos esperan que vía la parálisis de la actividad económica, efectivamente los precios, en lugar de subir como suban menos, con lo cual nos llevan a un cuadro de estancamiento con inflación, obviamente inflación más baja, pero en un contexto de pérdida absoluta de actividad y de empleo. Ese es el proceso que, por otro lado, al ir destruyendo los pesos, porque con la recesión cada vez los pesos en disponibilidad son menos, y de hecho además, como vienen licuando los ahorros de la gente vía tasas de interés negativas en el circuito financiero, lo que eso genera es lo que está pasando, que aquellos que acumularon ahorros y que los pasaron a dólares, además estén quemando esos ahorros. Esto explica en gran medida parte de la contención que ha tenido el dólar paralelo durante todo este tiempo, y el resultado de todo esto es el estancamiento con una inflación menor, como cuadro de miseria generalizada en el proceso económico argentino, y que tiene como punto final el tema de la dolarización que mencionaba, en un contexto además de una política de apertura de las fronteras comerciales y financieras de la Argentina, lo cual implica mayor destrucción del aparato productivo y implica también mayores niveles potenciales de endeudamiento, en un proceso en el cual se está de alguna manera entregando todo de manera descarada, lo que ha pasado con la expulsión del funcionario a cargo del control pesquero recientemente, por haber señalado que había que evitar el proceso de depredación que llevaba adelante una empresa argentina con capitales chinos, depredando el mar argentino, concretamente en el caso de la merluza negra. Lo que se ha abierto, que es el tema de entregarle el control de el río Paraná, por donde sale prácticamente el 80% de nuestro comercio exterior, al cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, el tema de haber permitido pasivamente la ampliación
de la zona que, digamos, la zona en torno a la cual garantizan las inversiones los ingleses en Malvinas. Digo, hay todo un proceso de apertura al saqueo indiscriminado de la cantidad monumental de bienes comunes o recursos naturales, como se lo quiera denominar, de los que dispone la Argentina, y efectivamente el componente de la demolición de ingresos y el componente del saqueo, asociado también a otro componente muy riesgoso y preocupante, que de alguna manera se manifiesta en parte en las cosas, en la crisis que tiene el gobierno central con los gobernadores, que es una suerte de fragmentación creciente de la Argentina, con un gobierno que el componente de anarco que tiene el gobierno de Javier Milei, que es lo que lo distingue de lo que son los fascismos europeos o los neonazismos europeos de la actualidad, es que esos fascismos europeos hacen del tema del Estado-Nación un tema central. Acá es al revés. Acá esta suerte de anarquismo libertario lo que plantea es una suerte de disolución nacional que para la situación argentina es preocupante, porque lo que es una tendencia en términos de política económica que abandona toda perspectiva de incorporar valor agregado, desarrollo científico y tecnológico. De hecho, tenemos un gobierno profundamente ignorante y que de alguna manera construye de espaldas a todos los desarrollos científicos en las diferentes actividades. Bueno, esto viene de la mano también de una estrategia en donde la Argentina se transforma en paraísos extractivistas que pueden implicar una suerte de, digamos, de descuartizar nuestro territorio. El paraíso del litio en el norte, obviamente paraíso en manos de quienes lo están explotando y lo van a explotar más, que son grandes corporaciones transnacionales, el paraíso de la soja en el centro, la República de los hidrocarburos en la zona, en la Patagonia, en la zona sur, y la República de la minería, que es la que recorre la cordillera de los Andes. O sea, acá hay una suerte de liberalidad que pone a disposición del capital internacional y de los grandes capitales locales buena parte de las enormes disponibilidades que en materia de recursos naturales o bienes comunes tiene nuestro país, y que de alguna manera deberían ser palanca para nuestro desarrollo y no una suerte de disponibilidad abierta al extractivismo que no deja prácticamente nada y que solamente se organiza para que en todo caso las divisas que queden en el país sirvan para repagar una deuda absolutamente ilegítima que sigue estructurando en gran medida el rumbo de la política económica. Perfecto, Claudio Lozano, con la última, no puedo dejar de preguntarte la última pregunta respecto de, bueno, un poco hiciste alusión, ¿no? Hablabas de recursos y eso me remite a provincias. Aquí estamos en la capital bonaerense, obviamente, sede del Estado de la provincia de Buenos Aires, una ciudad con muchos empleados públicos, para que les hables con el corazón, ¿no? Y con la verdad. ¿Qué tienen que esperar los bonaerenses, sobre todo los que viven mucho como empleados públicos o viven porque el Estado aquí es rueda de la economía, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo que hay que esperar en materia de futuro, con la coparticipación, con los recursos, y la provincia va a tener que sacar una cuasimoneda? ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, la verdad es que, repito lo que dije al comienzo, yo creo que acá no hay que esperar nada de la propuesta gubernamental o nacional vigente. En este sentido creo que es importante concientizar sobre que acá no hay rumbo para el conjunto de la sociedad argentina y que por lo tanto hay que frenar esta estrategia. Creo que lo que pasó con la caída de la ley ómnibus, lo que ocurrió con el rechazo del DNU en el Senado y lo que ha venido ocurriendo con la multiplicidad de movilizaciones, paros sectoriales y demás, creando un clima social importante de rechazo y que de alguna manera explica el comportamiento que ha tenido el Senado de la Nación y que explica también por qué la ley ómnibus se cayó. Creo que hay que mantener
y profundizar este cuestionamiento. Creo que es muy importante la movilización del 24 para repudiar, no solo en lo económico, este gobierno recupera los contenidos del golpe, lo recupera cuando dice que no hubo genocidio, Claro, sino claro. que hubo una guerra con excesos, repitiendo el argumento de Videla, Macera y Agosti, que fue despedazado jurídicamente por la justicia argentina en el juicio a las juntas. Esto hay que frenarlo. Esto es lo primero, y la ventaja que tiene la provincia de Buenos Aires es que tiene un gobernador que tiene la posibilidad de defender a la provincia. Y que creo que esa es su tarea central, y que eso va a implicar no solo el cuestionamiento de las políticas y de las barbaridades que dicen estos animales y estos ignorantes, como lo hizo el caso de Sper, llamando a que no hay que pagar el impuesto inmobiliario en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Digo, este tipo de barbaridades tienen que estar acompañadas no solo del cuestionamiento, sino también de las definiciones de política a nivel interno en la provincia de Buenos Aires, para que efectivamente se pueda, en alguna medida, aislar lo más posible el funcionamiento del gobierno provincial de los impactos negativos que la política nacional va a tener. En este sentido, a lo que me estoy refiriendo es que, bueno, está claro que acá en algún momento la provincia de Buenos Aires, si se mantiene y no se quiebra esto en el momento que corresponde, va a tener que discutir alguna idea en términos de moneda propia para poder afrontar la situación de funcionamiento económico de la provincia. Me parece que hay que tener una estrategia diferente en materia de tierras, en materia de alquileres, hay que diferenciarse en términos de gestión, con gestiones concretas respecto al rumbo que tiene el gobierno nacional, para resistir primero y terminar de abrir una brecha para que esto cambie lo antes posible. Perfecto. Claudio Lozano, economista, ex diputado nacional, presidente de Unidad Popular, te agradecemos muchísimo el contacto y te mandamos un abrazo. No, al contrario, gracias por llamarme.